continuación vamos a realizar el ejercicio 15 de la guía de Flexin. El ejercicio dice lo siguiente: una mezcladora en una fábrica de embutidos procesa materia prima, la tasa Poisson de 3 lotes de 250 kilogramos de pasta por hora. De la mezcladora, el lote de pasta es transportado a una embutidora que puede procesar un lote en un tiempo aleatorio log normal con una media de 12 minutos y una deviación de 3 minutos. En el mismo puesto de la embutidora, un operario enrolla los embutidos en un tiempo uniforme discreto entre 2 y 4 minutos por lote. Luego de enrollado el producto es trasladado en carros hasta el área de horneado, en donde existe un horno cuyo tiempo de operación normal es normal con media de 10 minutos y desviación de varianza de 2 minutos. Los tiempos de traslado y colocación del producto en las máquinas se consideran insignificantes. Simule el proceso y determine. Para simular este proceso vamos a necesitar un source, un multiprocesor y un transporter. Como no nos dice ningún tipo de tasa de llegada en el source, le podemos dejar el tiempo que ya viene predeterminado. En este caso es una distribución estadística exponencial de 10 minutos. En minutos porque vamos a trabajar en minutos las unidades. Lo dejamos así como está y le damos OK. Luego para la mezcladora utilizamos un procesor. En la mezcladora nos dice que es una tasa Poisson de 3 lotes por hora. Esto tenemos que convertirlo a una tasa exponencial. Y lo que nos da que cada 20 minutos procesa un lote. Entonces vamos a esta distribución estadística y buscamos la función exponencial. Y le colocamos le colocamos 20 minutos. Le vamos a aplicar OK. Luego de esto dice que es trasladado a una embutidora donde procesa la pasta. Y un trabajador enrolla los embutidos. Para esto, en el proceso para procesar la pasta, dice que es una distribución log normal de media 12 y desviación de 3. Y el tiempo del operador, que sería, le agregamos el proceso 2, el tiempo del operador dice que es una uniforme discreta. Entonces nos vamos a esta distribución estadística, colocamos uniforme discreta y dice que mínimo 2 y máximo 4 minutos. Y número de operadores 1, en este caso 1 porque es un operador el que realiza el enrollado de los embutidos. De aquí nos dice que traslada en carros, la pasta se traslada en carros hasta el horno. Para esto vamos a utilizar un montacargas. Este montacargas lo conectamos al multiprocesor por medio de un conector central. Este conector central lo encontramos aquí en las conectores. Buscamos el conector S de Connect Center Ports y lo conectamos con ese del montacargas al embutidor. Este montacargas es el que va a llevar los embutidos al horno. Y el horno, en el horno nos dice que tiene una distribución normal de 10 y desviación de 2, media de 10 y desviación de 2. Nos vamos a distribución estadística, buscamos la distribución normal y le colocamos los parámetros. Vamos a aplicar OK. Y la salida. Es importante recordar que para conectar el montacargas, tenemos que conectar con un conector central. Y para conectar los objetos, conectamos con un conector normal, que sería este conector de objetos A. El ejercicio nos pide que determinemos la permanencia de un lote, determina el tiempo medio de permanencia de un lote en el proceso. Para esto tenemos que crear unas etiquetas, las cuales me lean el tiempo en el que entra el sistema y el tiempo en el que sale. Y tenemos que crear una tabla donde me almacene todos estos tiempos para poder calcular el tiempo promedio. Entonces, para crear las etiquetas nos vamos a FluItemBin, le damos propiedades y agregamos las etiquetas. En este caso la etiqueta de llegada y de sistema, que sería el tiempo que pasa un lote en todo el proceso. Agregamos las etiquetas, le damos a aplicar y OK. Ahora, para llamar las etiquetas al proceso nos vamos al source y en las propiedades, en triggers, vamos a llamar la etiqueta. En este caso en el onExits llamamos la etiqueta, nos paramos en esta cruz de aquí, le damos set label y ahí llamamos a la etiqueta. Nos va a decir que es un ítem, llamamos la etiqueta, que sería en este caso la t llegada, y en la variable colocamos time y aquí va a leer el tiempo en el que él entra en el sistema. Vamos a aplicar y OK. Ahora nos paramos en la salida.
Igualmente en las propiedades nos vamos a triggers, en este caso va a ser en el onEntry. Llamamos a la etiqueta, igual este sistema, en este caso la variable va a ser tsistema y la variable vamos a tener el time que le da el tiempo en el que sale el sistema y le vamos a restar el tiempo en el que llega. Entonces para esto vamos a llamar la etiqueta con un getLevelNum. Le colocamos getLevelNum de un ítem que se va a llamar tLlegada. Le vamos a aplicar OK. Ahora ya tenemos la etiqueta que va a leer el tiempo del proceso de los lotes. Ahora tenemos que crear la tabla para que almacene todos los tiempos de todos los lotes que pasaron. Ahí nos vamos a Tools, le damos Global Table y le vamos a agregar. En este caso yo ya había agregado la tabla, le dan aquí, y mi tabla la llamé tiempo. Le damos Clear un Reset y le damos Close. A continuación, después de haber creado la tabla, tenemos que llamar la tabla. Para esto nos vamos a la salida, las propiedades triggers, y en el onEntry igualito. Nos paramos aquí en esta, ¿vale? Le damos esta opción de aquí, Add Row and Data to Global Table. Yo ya la llamé y llamamos a la tabla. En este caso mi tabla se llama tiempo, el número de columna 1, formato de columna 1. Aquí borramos lo último, dejamos esta opción. Aquí donde nos pide las filas le colocamos 1 y en el getLevelNum llamamos a la variable que queremos que guarde. En este caso va a ser tsistema. Vamos a aplicar y OK. Aquí ya podemos poner a correr el programa. Y le damos. Aquí, después de haber terminado la simulación, me vengo aquí a Tools, Global Table y busco mi tabla tiempo. Aquí me salen todos los tiempos de todos los lotes que pasaron por el proceso. Estos tiempos, para calcular el tiempo promedio, tengo que exportar los datos a Excel. Para esto me voy a la opción que me dice aquí, Excel, Single Table Sort y Editar. Para esto tengo que crear una hoja Excel y guardarla en un sitio donde ustedes lo puedan accesar fácilmente. En este caso yo la guardé en el escritorio. Aquí en este campo de aquí tienen que colocar donde quieren que exporte los datos. Y aquí el nombre de la tabla que van a exportar, en este caso mío la tabla tiempo. Vamos a aplicar, OK. OK. Después de darle OK nos vamos aquí a Single Table Export. Y aquí exportamos los datos. Luego de exportar, mandamos a exportar los datos, exportamos los datos, le damos a aceptar y buscamos el archivo donde guardamos el archivo. Yo lo guardé en escritorio. Listo. Abrimos la hoja de Excel y aquí nos van a aparecer todos los datos de los lotes el tiempo de todos los lotes que pasaron en el sistema. Para calcular el tiempo promedio, pues nos vamos a la función promedio de todos los tiempos y nos da después de haber calculado el tiempo promedio me piden el porcentaje de utilización del horno. Ese porcentaje de utilización del horno le damos aquí en el horno y nos dice es el porcentaje de processing. Es un 0.5. Aquí está 0.5. Después nos piden determinar para el tiempo de permanencia, determine el tamaño de la simulación si desea que su promedio no difiera más o menos de 0.16 signos de su valor real con una confiabilidad del 95%. Nos piden que para esto apliquemos el teorema del límite central y el teorema de Chebyshev. Entonces, ya después calculamos la desviación. El error nos dicen que es 0.16 por la desviación. Aquí calculamos la desviación, la multiplicamos por 0.16 y nos procedemos a calcular el n con el teorema del límite central. Usando esta fórmula podemos calcular el n. Aquí tenemos el z de la desviación, el alfa, calculamos el z de alfa medios y con la fórmula esta calculamos el n, lo cual nos da 139 139 simulaciones. Y para el teorema de Chebyshev utilizamos esta fórmula que está aquí con la desviación por el alfa al cuadrado por el error al cuadrado. Y utilizando esta fórmula nos da que el n es de 725. Y eso sería todo lo que pide el ejercicio. Muchas gracias por su atención.